Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Bien, yo no soy analista, yo no soy entrenador de fútbol y ni mucho menos en este vídeo pretendo deciros cómo va a jugar el Barça de Hansi Flick porque depende de muchas cosas, depende del contexto de cada partido, depende antes que nada de la plantilla que vaya a tener el Barça la temporada que viene, que todavía está por ver, hay que cerrar el ejercicio económico, hay que ver si se pueden hacer determinados fichajes o no y si hay salidas importantes, ¿no? De futbolistas que a priori pueden parecer imprescindibles, pero que quizás pues nos plantamos en pretemporada y resulta que ya no están aquí. Por lo tanto, este no es un vídeo, digamos, que vaya a analizar sí o sí cómo va a jugar el Barça de Hansi Flick. Esto lo veremos con el tiempo, insisto, dependerá de muchas cosas. Pero sí que, aprovechando pues este corriente de ilusión que ahora mismo tenemos con la llegada del alemán al banquillo del Barça, pues voy a dar mi opinión, voy a mostrar una serie de cosas que creo que pueden ayudarnos a entender cómo puede ser el Barça de Hansi Flick o qué podemos esperar, que es al menos lo que yo espero, ¿no? Evidentemente cada uno tendrá su lectura. Así que me parece muy interesante, lo voy a basar en 3 partidos de la era Flick, tanto en el Bayern como en la selección alemana, y después voy a, en base a lo que yo creo que puede ser la plantilla del Barça la temporada que viene, enseñar un poco cuál sería mi alineación y por dónde pueden ir los tiros en cuanto a juego. Así que arrancamos, dale like, suscríbete, vamos al lío. Bien, pues vamos allá y antes de enseñaros la alineación, que yo creo que es lo más ilustrativo y lo que todo el mundo tiene ganas de ver, ¿no? Exactamente cómo va a ser el equipo, qué futbolistas pones en el once titular, etcétera. Bueno, enseguida os lo enseño, pero antes me gustaría, en base a 3 partidos, analizar un poco lo que puede ser el fútbol de Hansi Flick. Ya digo, yo no soy el mayor experto en táctica, yo no soy analista, yo no me he visto todos los partidos de Hansi Flick en el Bayern ni en la selección alemana, ni muchísimo menos. Sí que los que os voy a enseñar los vi en su día y me los he vuelto a revisar, no enteros, pero sí que, pues, viéndome un poquito tanto el resumen como fases largas para entender un poco cómo es el juego, ¿no? Y más que nada para poderme hacer una idea de lo que podemos esperar de Flick aquí en el Barça. Por cierto, si queréis conocer más en profundidad la figura del técnico holandés, os recuerdo que tenéis el vídeo que grabamos a inicios de semana con el periodista Juanma Romero en el canal y también ayer subí mi opinión más en general, ya no solo hablando de cómo quiero que juegue o creo que va a jugar Hansi Flick, sino que en general un poco reflexionando mi opinión sobre la llegada de Hansi Flick al Barça, también tenéis el vídeo desde ayer por la tarde. Aquí sí que vamos a hablar exclusivamente de aspectos más tácticos y vamos a poner a futbolistas en una pizarra para ver cómo puede jugar el equipo. Y el primero de los 3 partidos que os quiero enseñar no están en orden cronológico de cuándo sucedieron, pero es este Bayern de Múnich 2, PSG 3. Para mí este es el partido del Bayern de Flick que vi y que más me impresionó, a nivel de un equipo que sometiera al rival y que, bueno, veis aquí las estadísticas, 31 tiros, 12 a portería, el Paris Saint-Germain tiró 5 veces a puerta y marcó 3 goles, con doblete de Mbappé. Ese día la verdad es que yo recuerdo estar viendo el partido, que además, como curiosidad, no estaba Robert Lewandowski, porque veis en la delantera que está Choupo-Moting, pues ver el partido y de los partidos que he visto en mi vida que más me ha costado entender el resultado final, a nivel de ocasiones generadas, a nivel de dominio, ya que tengo la sensación que ese día el Bayern de Múnich sometió al Paris Saint-Germain totalmente, pero como puede ocurrir en el fútbol y más en una competición como es la Champions, no siempre pues gana el mejor, no siempre gana el que más méritos ha hecho para llevarse la victoria, ¿no? Y ese día vimos a un Bayern con el esquema del 4-2-3-1, que es bastante habitual en los equipos de Hansi Flick, por no decir prácticamente inamovible, y que yo creo que es el que veremos al menos de entrada aquí en el Barça, con Neuer en portería, Pavard, Sule, Álava y Lucas Hernández. Si os fijáis, tampoco estaba Alphonso Davies aquel día. Kimmich, Goretzka en el doble pivote, con Leroy Sané en las bandas, acompañado de Kingsley Coman, Thomas Müller haciendo de enganche
al delantero centro que era Choupo-Moting. Ya digo, un partido en el que el Bayern sometió a su rival y donde vemos este esquema con futbolistas que, si hacemos un símil, pues Pavard se puede parecer un poco a Koundé en cuanto a características, aunque para mí es mejor Koundé, pero Sule Álava, podemos hacer un símil con Christensen Araujo, Lucas Hernández no es exactamente el perfil de Alejandro Balde, pero bueno, Davies sí lo sería, que ahora veremos otro partido donde sí que jugó Davies, Kimmich, que es objetivo del Barça, después hablaré de él y de si existen posibilidades o no de traerle, y bueno, dos extremos que aquí yo creo que el Barça tiene a un muy buen extremo como es Lamine Yamal, pero seguramente en la banda izquierda no tiene a ese perfil de extremo puro que quizás sería interesante también incorporar con Hansi Flick. Vamos al otro partido que me hace un poco de... No es que me haga mucha ilusión recordarlo, es bastante amargo el recuerdo, pero bueno, creo que es importante comentarlo, que es el Barça 2, Bayern de Múnich 8, ¿no? Que seguramente es el partido que todo el mundo recuerda aquí en Barcelona cuando le hablas de Hansi Flick, como no puede ser de otra manera, fue un total arroyo del Bayern, o sea, ese día pasó por encima de absolutamente todas las facetas. Sí es verdad que analizas las estadísticas y pues tuvo el Barça más posesión de balón, pero bueno, ese día el Barça, el Bayern lo sometió, le provocó muchísimas pérdidas en campo propio. También pudimos ver otra de las características del equipo de Flick en ese partido, que es esa presión tan agresiva en campo rival y esa capacidad de rearmar rápidamente las jugadas, de no, una construcción muy rápida, no lenta, y cuando quizás te enfrentas a un equipo que le gusta salir desde campo propio, no voy a decir encerrarte, porque evidentemente la línea de presión es muy adelantada y el equipo se vuelca en campo rival, pero sí esta sensación de que, bueno, pues vamos a forzarte a que pierdas el balón y a partir de ahí construir. Ese día también vimos crear muchísimo peligro por banda al Bayern, con Ivan Perisic, con el propio Alphonso Davies, que ese día sí que fue titular. Aquí cambia, por ejemplo, un poco la defensa, está jugando Boateng, también jugó Kimmich de lateral derecho y el doble pivote era Goretzka y Thiago Alcántara, un futbolista de un perfil a priori más técnico y no tan físico, que es algo que también me parece interesante destacar, porque el Barça a priori perfiles físicos, por lo que entendemos a nivel de centrocampistas, tampoco tiene tantos a día de hoy en la plantilla, ¿no? Y después sí que dos extremos punzantes como Perisic y como Gnabry, que pueden aparecer por fuera, pero también partir hacia adentro y dejar más libertad al lateral. En el caso de la banda izquierda, sobre todo aquí, yo creo que con Alphonso Davies, que lo vimos pues en aquella jugada mítica con Semedo, y mítica no porque me haga gracia recordarla, pero bueno, donde le hizo un traje el canadiense a Nelson Semedo, el actual el lateral del Barça en aquel momento, y Lewandowski ese día sí, de punta, pues que pudo marcar, aunque no fue el futbolista que más goles marcó. Curiosamente en ese partido, el futbolista que más goles marcó fue uno que entró desde el banquillo, que creo que es algo también importante, el destacar que... a pesar de que Hansi Flick sea muy quizás fiel a un esquema, aquí vuelve a apostar por el 4-3-2-1, perdón, el 4-2-3-1, con un doble pivote, sí que vemos, pero que hace muchas rotaciones. Es importante tener una plantilla larga y lo va a ser también la temporada que viene, teniendo en cuenta que en Champions se juegan en fase de grupos 2 partidos más, porque recordad que cambia el formato, van a ser 4 partidos en casa, 4 partidos fuera, ya si eso cuando se acerque la Champions lo repasaremos, pero habrá más partidos, la Liga es muy competitiva y al final tú tienes que tener una plantilla amplia, después pueden haber lesiones y el Barça ha pecado mucho de ellas esta temporada, así que pues el Barça necesitará una plantilla larga y aquí como veis pues también el Bayern, un equipo que sometió a su rival y que generó más ocasiones. De hecho, los porcentajes de ocasiones del Bayern de Hansi Flick son altísimos en cuanto a registros si comparas los grandes equipos que han existido en los últimos tiempos en el fútbol europeo y en el fútbol internacional al final, y de hecho ya lo decía el otro día Juanma Romero cuando estuvo en el canal, que el Bayern era un equipo que no especulaba y que Hansi Flick de por sí es un entrenador pues que no quiere especular y que siempre intenta que sus equipos generen el máximo de ocasiones posibles, ¿no? En este sentido, quizás no prioriza tanto la construcción desde campo rival, es un fútbol más directo, más vertical, pero que también tendremos que ver cómo se adapta a distintos escenarios de partido, porque ya dije ayer también en mi opinión sobre su fichaje que al final cuando llegas a una liga como la Liga Española donde muchos equipos se plantan en bloque bajo, quizás ahí es más difícil de encontrar ese fútbol vertical, ¿no? Pero bueno, veremos cómo lo puede gestionar
seleccionar Hansi Flick. Y el último partido que quiero enseñaros es este, el de Alemania contra Japón del Mundial de 2022 en Qatar. Podría haber puesto también el partido contra España, que de hecho lo vi en directo y le presté mucha más atención que no a este Alemania 1, Japón 2, un partido que yo creo que perdió injustamente Alemania con 2 goles en el tramo final de partido de Japón, pero que también vemos por estadísticas que sometió absolutamente a su rival. Más posesión de balón, muchos más tiros, ocasiones claras de peligro y al final pues le remontaron. Ya veis que aquí justamente si algo destacó el Bayern de Flick es un porcentaje altísimo de victorias, incluso ganando el sextete, pero se he puesto 2 derrotas. O sea, para que veáis que a mí el resultado evidentemente me importa, o sea, yo quiero ganar, espero que el Barça gane con Flick, pero de entrada presto más atención a lo que ofrecen sus equipos y lo que es el juego, ¿no? Después, sobre todo en torneos de eliminatoria, ya digo, por ejemplo, aquí son todo partido de eliminatorias, cosa que no sirve a priori para analizar exactamente cómo juega un equipo, ya que son escenarios más vamos a decir que dependen más de factores a veces que no puedes controlar. La liga es mucho más regular, te puedes hacer una idea de cómo juega el equipo, ¿no? En la eliminatoria también, y Flick no renuncia en un escenario de eliminatoria a su idea de juego, pero está claro que pues, después el ganar o no depende de 1000 condicionantes, ¿no? Y aquí hemos visto 2 partidos de eliminatoria de Champions y uno de fase de grupos del Mundial. Podríamos indagar muchísimo más y ver partidos de la Bundesliga. Pero bueno, ya digo, creo que tampoco nos serviría exactamente de referencia porque al final son ligas distintas, van a ser contextos de partido distintos, ¿no? Pero aquí volvemos a ver el 4-2-3-1, en este caso pues con futbolistas de la selección alemana, algunos que pues tendrá Hansi Flick en el Barça, vamos a ver si puede llegar Kimmich, pero por ejemplo Ilkay Gundogan, que aquí lo ubicó en esa figura del doble pivote, un Gundogan que hemos visto que con Xavi ha rendido mucho mejor cerca del área, en esa zona de 3/4 que no, pues más alejada de ella, ¿no? También porque es un futbolista que por envergadura física y seguramente ya pues por rendimiento esté más cómodo cuanto a menos esfuerzos tenga que hacer sin balón, mejor versión de Gundogan podremos ver, ¿no? Pero otra vez este 4-2-3-1 ya veis que es el esquema pues prácticamente inamovible por parte de Hansi Flick, que igual después llega al Barça y juega con 4-3-3, esto no se sabe, ¿no? Pero un poquito es, yo creo, por donde irán las piezas. Entonces, a partir de aquí, ya digo, esto lo voy a poner en grande para que lo veáis. Esto, a priori, es una hipótesis. O sea, yo no sé si esta va a ser la plantilla del Barça la próxima temporada. Yo no puedo determinar que este vaya a ser el 11 de Hansi Flick. Como veis, he puesto tanto en primera línea los que yo creo que pueden ser los titulares, en base a lo que tiene el Barça a día de hoy, como después los fichajes que pueda haber. Aquí, de hecho, solo he puesto 2 incorporaciones, que serían Nico Williams y Joshua Kimmich, que me parecen las 2 posiciones más importantes a reforzar. Por un lado, el pivote, que esto es una cosa básica. De hecho, creo que con la llegada de Hansi Flick y viendo que utiliza más un doble pivote que no un pivote único posicional, me parece más interesante el perfil de Joshua Kimmich que el de Zubimendi, que con Xavi Hernández también era uno de los favoritos. Y después, yo ya sabéis que era bastante insistente en el posible fichaje de Bernardo Silva, porque me parece un jugadorazo y creo que el Barça con Xavi apostaba por una idea de fútbol con los 4 centrocampistas que le interesaba sumar bastantes futbolistas de juego interior y que al final pudieran marcar diferencias en este sentido, ¿no? Pero con Hansi Flick creo que en muchas ocasiones te verás obligado a abrir el campo y aquí me parece más interesante reforzar el extremo izquierdo y en este sentido un perfil como Nico Williams, que tiene 1 contra 1, que es un futbolista más desequilibrante, muy rápido, que no tanto Bernardo Silva, que creo que con Xavi hubiera sido una muy buena opción, pero que con Hansi Flick no terminaría de ver exactamente dónde podría jugar. Evidentemente jugaría por su calidad seguramente en más de un partido, podría actuar, por ejemplo, en esa posición de segunda punta por detrás del delantero centro, pero me parece más interesantes estos 2 fichajes, ¿no? Que para mí sería la prioridad, Kimmich y Nico Williams. Ya yéndome a lo que es la alineación en sí, pues Ter Stegen en portería, que yo creo que aquí no va a haber discusión alguna, con Alejandro Balde en el lateral izquierdo, un perfil bastante similar a Alphonso Davies, de hecho mucha gente está haciendo esta comparativa y bueno, vamos a ver si Flick es capaz de potenciar todavía más a Alejandro Balde, que ya en su primera temporada en el primer equipo pues mostró un desparpajo tremendo y ser uno de los laterales izquierdos con mayor futuro y ya de presente pues de los mejores del mundo. De hecho fue uno de los futbolistas que ayer pudo ver de los pocos que estaba, creo que solo Balde y De Jong que se estaban entrenando en la Ciutat Esportiva y sí que hubo una imagen de Hansi Flick con Balde saludándose. Después, defensa. Claro, Christensen, Araujo,
puede jugar Cubarsí, puede jugar también Mikayil Faye. A priori, pues con una defensa que seguramente vaya a ser muy adelantada. A nivel de la línea va a estar prácticamente en el centro del campo o incluso más allá, porque la presión es muy intensa, ¿no? Entonces, yo no sé si de entrada veríamos más a Christensen y Araujo, si podríamos ver a Cubarsí, que Cubarsí, claro, para salir con el balón desde atrás es un perfil súper interesante. Y ya digo, yo creo que muchos partidos de la temporada te van a llevar a que sea más importante Cubarsí que, por ejemplo, Araujo, ¿no? Pero bueno, esto se irá viendo. Entonces, lo que sí creo yo es que Araujo es una pieza importantísima para Flick y no creo que vaya a ser uno de los candidatos a salir, ¿no? Aunque tenga que haber una venta dolorosa. Después, en el lateral derecho, Koundé, Héctor Ford, que renovó hace poco. Koundé para mí es el titular indiscutible y después Héctor Ford es un futbolista que yo creo que tiene la capacidad de sobras para poder suplir a Koundé cuando sea necesario. Y en el doble pivote yo me imagino de entrada a Frenkie de Jong y a Gavi teniendo lo que tienes ahora. Para mí, el cambio que yo haría es poder fichar a Kimmich y ya sabéis que yo el futbolista que sacrificaría es Frenkie de Jong. Pero bueno, quizás Hansi Flick cree que Frenkie de Jong tiene que ser un futbolista también prioritario. Entonces esto no lo sé. Esto tendremos que ver cuál es la plantilla exacta, ¿no? Cuando vaya a empezar la temporada, o al menos en pretemporada, cuando también veamos los primeros partidos y cuál es la idea exacta de Hansi Flick. Pero de entrada yo creo que Gavi, que tampoco va a estar para el inicio de temporada, pero me parece titularísimo en ese doble pivote, para mí cumple con las características a la perfección, un futbolista que tiene esa envergadura y esa capacidad física, ¿no? No tanto envergadura, porque al final envergadura no tiene mucha. O sea, es un futbolista más bien de estatura baja y corpulento. Bueno, no se le ve a priori, pero después sí que tiene un torso inferior absolutamente brutal y es un futbolista que gana muchísimos duelos, ¿no? Entonces me imagino a Gavi ahí y después vamos a ver, ¿no? Si Frenkie de Jong, si Joshua Kimmich, si quizás Gavi y Kimmich son futbolistas de un perfil demasiado similar y opta Flick por un perfil Frenkie que puede ser más rompedor a la hora de, pues, una conducción más vertical del balón. No lo sé, esto está por ver, ¿no? Pero en cualquier caso, Guido Rodríguez dicen que ya está fichado, que el Barça tiene un preacuerdo, por eso también lo pongo allí. Y después dos futbolistas que a mí me parecen interesantes, cualquiera de los dos, que es por un lado Sergi Roberto, que yo creo que como comodín, pues no te va a restar en plantilla y para mí, pues siendo el capitán, un futbolista de la casa, es importante tener un futbolista como Sergi Roberto y después Marc Casado, el futbolista del filial que en principio va a renovar y que para mí tiene que estar sí o sí en el primer equipo la temporada que viene, un futbolista que también se puede adaptar a la posición de lateral, que de hecho es similar a Kimmich en algunos aspectos. Entonces, para mí, Casado, yo creo que es un futbolista que tiene muchos números de gustarle a Hansi Flick y tiene que estar en el primer equipo la próxima temporada. Y ya la parcela puramente ofensiva, ¿no? En la delantera, estos dos extremos que para mí tienen que ser rápidos, desequilibrantes y sobre todo con mucha determinación en el último tercio, ya sea a la hora de sacar un centro, ya sea también de partir hacia adentro y poder resolver ellos la jugada. Y en un lado tendríamos a Lamine Yamal en la banda derecha, que a pesar de ser un futbolista, pues todavía por hacer, evidentemente con 16 años, 17 tendrá el año que viene, y que le falta ese punto de velocidad y no es un jugador físico ni mucho menos, porque es que se tiene que desarrollar él como futbolista, pero sí que tiene el desequilibrio y tiene esa faceta diferencial que tiene que todavía o sea, puede mejorar muchísimo más, pero ya digo, es que con 16 años tampoco le vas a pedir mucho más. Me parece el titular a priori en esa banda derecha y después en la izquierda yo me gustaría Nico Williams. ¿Que puede jugar Rafinha? Sí, pero sinceramente yo tengo la sensación que si el Barça quiere fichar a Nico Williams va a tener que vender a Rafinha. Es mi sensación y me parece un perfil más interesante Nico Williams que Rafinha. Rafinha ha hecho un temporadón. Yo creo que Rafinha nadie va a poner en duda su rendimiento en cuanto a goles, asistencias, esfuerzo, esa presión de Rafinha. Por ejemplo, es un futbolista que te funcionaría muy bien para esa presión tras pérdida del rival y tan amenazante en campo rival, ¿no? Quizás mejor que Lamine en algunos aspectos, pero sin embargo creo que el Barça, que en muchos escenarios es probable que ni siquiera vea la necesidad de tener que recuperar el balón porque el rival directamente se lo entregue, me encaja más un perfil como Nico Williams para poder abrir el campo, para poder ser desbordante, para poder ser realmente punzante en el extremo que no Rafinha, ¿no? Entonces mi apuesta de fichaje sería ese y para mí sería el titular por delante de futbolistas que tenemos actualmente en plantilla, como Son Ferran o como Joao Félix, que Joao Félix está la duda de si va a continuar o no. Lo he puesto aquí más que nada porque sí que parece que tenga más opciones de seguir que no Joao Cancelo. Pero bueno, yo Joao Félix sinceramente no le veo cabida en el Barça. Me quedaría antes con Ferran que con Joao Félix.
Esta es mi sensación. O sea, es mi opinión y por sensación más que nada de lo que puede hacer Flick con ellos, ¿no? Creo que la presión es mejor Ferran que Joao. Joao le hemos visto que sin balón es un futbolista que se desconecta muchísimo y creo que con Hansi Flick esto no es negociable. Y Ferran después estará más o menos acertado según el partido, pero al menos sí que tiene ese trabajo sin balón. Yo Félix tengo la sensación que no, es un futbolista que se gusta mucho con balón, pero que después sufre más en otros aspectos, ¿no? Y para mí le resta al equipo. Y después en la delantera, Lewandowski va a continuar sí o sí, y por lo que se está diciendo, pues va a ser un futbolista prioritario con Hansi Flick y Vitor Roque, que veremos si continúa o no. Aquí también podría poner a Ansu Fati, porque vuelve de la cesión en el Brighton, que no, digamos, no ha salido demasiado bien, que se pueda decir. Pero bueno, vamos a ver si Hansi Flick puede obrar el milagro con Ansu, un futbolista que ya muchos es que ni lo tienen en cuenta, pero quién sabe, quizás el plan de preparación física que vaya a aplicar Hansi Flick pues consigue que Ansu Fati pueda recuperar una versión mejor. No lo sé, es una de las varias incógnitas que tengo, ¿no? Y me dejaba, perdón, la figura del mediapunta, que ahí yo a priori visualizo a Pedri, creo que también está Gundogan, aunque hemos visto antes que con Alemania lo ha utilizado Hansi Flick en zonas más retrasadas, y después un futbolista que yo creo que crecerá mucho con Flick, que es Fermín, ya nos lo dijo también el otro día Juanma Romero, es un futbolista que por sus condiciones tiene mucho parentesco al fútbol alemán y yo creo que Flick va a ser uno de los futbolistas que trate de potenciar, ¿no? Así que en esa figura de media punta yo creo que veremos de entrada a Pedri, pero teniendo en cuenta que hay muchos partidos que Pedri tampoco termina de estar del todo recuperado, parece, en términos de poder exprimirse al máximo físicamente, va a tener que haber rotaciones y pues Fermín me parece un perfil súper interesante, ¿no? Así que de entrada yo lo visualizo un poquito así, lo que puede ser más o menos el Barça de Hansi Flick. Ya digo, sin ser yo un experto, sin ni mucho menos tener clara cuál va a ser la plantilla del Barça la próxima temporada, pero en base a algunos partidos y también pues a lo que te explican los que saben más y a cuál es el sistema que a priori tiene ganas de implementar Hansi Flick aquí en Barcelona, yo creo que más o menos esto es lo que podemos ver. Pero ya digo, tendremos que esperar a los primeros partidos del Barça en la pretemporada, a saber exactamente cuál es la plantilla, cómo queda estructurada y pues a ir viendo el desarrollo del equipo, porque es que dependerá mucho del contexto de partido. Pero bueno, esta es mi opinión, creo que era interesante poder hacer un vídeo así, ahora que también estamos todos con ganas de conocer un poquito de Hansi Flick, aunque ya sabéis que la presentación de momento se retrasa y pues al menos hasta julio no tendremos los primeros partidos de pretemporada. Pero bueno, esta es mi opinión, espero ahora en comentarios la vuestra. ¿Qué retoques haríais? ¿Qué creéis que puede variar en cuanto a lo que yo estoy comentando, ¿no? Ya sabéis que la caja de comentarios está abierta para que comentéis lo que queráis siempre con respeto. Y nada más, gracias por el apoyo una vez más, ya somos más de 19.000, vamos camino a los 20.000 y sería un placer que te suscribieras al canal si te ha gustado el vídeo, que también le dejes un like y nada, tenéis mis perfiles de redes sociales también en la descripción. Nos vemos en la próxima, un abrazo, un saludo y que el balón no deje nunca de rodar.